tributario. Y entonces, ¿cuáles son las normas aplicables al procedimiento de ejecución coactiva municipal? Son estas. Base legal, la ley que hemos mencionado, sobre todo su texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo 018-2008-YUS. Este Decreto Supremo contiene la ley y sus posteriores modificaciones. También se tiene que estudiar el reglamento de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué? Porque una vez iniciado el procedimiento de cobranza coactiva municipal por deudas tributarias, las notificaciones que se hagan al contribuyente ejecutado va a tener que ser bajo las formas de notificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, no aplicando las formas de notificación del Código Tributario. Ojo, si yo quiero notificar como municipalidad resoluciones de determinación, órdenes de pago, multas o cualquier otra comunicación, aplico 104 Código Tributario. Pero si yo inicio un procedimiento de cobranza coactiva y notifico la resolución de inicio, apenas inicio en adelante, a todas esas comunicaciones que inicien y que continúan el procedimiento de cobranza coactiva, les voy a aplicar las formas de notificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, artículos 20 y siguientes. Nos referimos a la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y su texto único ordenado. Nos referimos aquí se tiene que precisar, el anterior decreto supremo era el 006-2017-YUS. El de ahora, tomen nota, por favor, porque eso recién ha sido el año 2019, es la 004-2019-YUS. Entonces, el último decreto supremo que regula las modificaciones últimas a la Ley del Procedimiento Administrativo General es el decreto supremo 004-2019-YUS, recién el año pasado. Entonces, con esa ley nosotros tenemos que estudiar esa ley para ver qué formas de notificación utilizaremos al momento de notificar actos que estén dentro del procedimiento de cobranza coactiva. Y bueno, también de manera subsidiaria le podemos aplicar algunos temas que tengan compatibilidad y esté establecido en el Código Tributario. Aquí tenemos qué deuda es exigible en la cobranza coactiva. La deuda establecida mediante resolución de determinación o de multa emitida por la entidad conforme a ley, debidamente notificada y no notificada en el plazo de ley. Y quiere decir que va a ser deuda exigible coactivamente una RD o un RM que haya sido debidamente notificado y que haya vencido su plazo para poder impugnarla, o que no ha sido reclamada en ese plazo de los 20 días hábiles. No lo hizo el deudor. Entonces ya al día siguiente se podría iniciar las gestiones para iniciar la cobranza coactiva. ¿Qué otro tipo de deuda exigible estaría expedita para iniciar una cobranza coactiva? La resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de ley o por resolución del Tribunal Fiscal. Si de repente hay algún tipo de resolución que se emite, o también en este caso resoluciones que contengan determinada deuda tributaria, que la confirme o que haya declarado infundado algún escrito que nosotros hayamos presentado. Si es que nosotros no apelamos, si es que nosotros no efectuamos un recurso impugnatorio en el plazo de ley, entonces también podrían tratarse de obligaciones que posteriormente van a ser exigibles de forma coactiva. Entonces aquí tenemos otro supuesto, aquella constituida por las cuotas de amortización de la deuda tributaria, materia de aplazamiento y o fraccionamiento, pendientes de pago, cuando se incumplen las condiciones bajo las cuales se otorgó ese beneficio, siempre y cuando se haya cumplido con notificar al deudor la resolución que declara la pérdida del beneficio de fraccionamiento y no se hubiera interpuesto recurso impugnatorio dentro del plazo de ley. Claro, aquí se tiene que notificar en caso yo tenga un convenio, dejo de pagar las cuotas, entonces la entidad emite la resolución de pérdida de fraccionamiento, pérdida
del beneficio de fraccionamiento. Y si yo no interpongo un recurso contra esta pérdida del beneficio de fraccionamiento, entonces también estas cuotas que aún no se han pagado serían materia de un procedimiento de cobranza coactiva. Otra deuda exigible en cobranza coactiva puede ser la que consta en una orden de pago, y tiene que ser esta orden de pago emitida conforme a ley y debidamente notificada, de conformidad con las disposiciones de la materia previstas en el texto único ordenado del Código Tributario. Ojo que aquí lo que se menciona no es que haya transcurrido el plazo para impugnar esta orden de pago. En el caso de la orden de pago no es necesario que se exija que saber si se ha impugnado o no. Basta que se notifique correctamente la orden de pago para que luego ya se vayan iniciando las gestiones de cobranza. Se puede iniciar la cobranza coactiva. ¿Por qué en el caso de la orden de pago no hay un plazo que se exija para que pueda reclamar, para que pueda impugnar? Porque se entiende que la orden de pago se da producto de tu declaración jurada. Tú indicaste que debes de pagar tanto, pues yo ahora te ordeno que pagues. Entonces, ¿qué vas a discutir? ¿Que no tienes plata? Bueno, eso lo discutirás en cobranza coactiva, pero aquí ya no. Salvo el caso de la orden de pago manifiestamente improcedente. De repente una orden de pago que sea manifiestamente nula porque carece de un requisito de validez. Ahí sí podría ser reclamable y posteriormente apelable. También va a ser exigido en cobranza coactiva en el mismo procedimiento las costas y los gastos en que hubiera la entidad incurrido en la cobranza. Recuerden que no es lo mismo pagar la deuda tributaria antes de la coactiva y después de la coactiva. En cobranza coactiva la deuda tributaria se encarece. Se encarece no solamente por las costas y los gastos, sino por diferentes actividades que se realizan. Al inicio ya te están cargando con costas y gastos, pero luego de ahí vienen los gastos del martillero, los gastos del perito, y en algunos casos no estamos hablando de poca suma. Es decir, pueden haber unos miles de soles que se puede incrementar de acuerdo a qué tipo de ejecución coactiva nos referimos. Si por ahí se va a rematar su predio, se va a tener pues que contratar un perito tasador, o de repente también a dos, al martillero, y diferentes también incluso avisos, publicaciones que también tienen un costo. Entonces es importante verificar que el pago en una cobranza coactiva termina encareciendo mucho más la deuda. Y bueno, aquí tenemos nuestra diapositiva final sobre la estructura del procedimiento de ejecución coactiva. Se inicia con la notificación de la REC, la resolución de ejecución coactiva. Si no paga en el plazo de 7 días hábiles, se pueden trabar u ordenar medidas cautelares o medidas de embargo. Estas son las 4 medidas de embargo: el embargo en forma de depósito, en forma de intervención, en forma de extinción, en forma de retención. Embargo en forma de depósito puede ser un secuestro, puede ser la captura de un vehículo, o puede ser un depósito sin secuestro. Podría ser en el caso de una casa que no está inscrita en SUNARP. Entonces igual yo puedo ordenar el embargo en forma de depósito sin secuestro, porque las casas no se pueden mover, pero igual con eso quiero garantizar el pago de la deuda tributaria. El embargo en forma de intervención, puedo de repente el funcionario pararse en caja de la empresa y ir contabilizando esto al día, y luego esto ir ingresando a las arcas de la municipalidad. El embargo en forma de intervención en recaudación, el embargo en forma de intervención en administración, o el embargo en forma de intervención en información. El embargo en forma de inscripción es respecto a bienes registrables, un vehículo que esté registrado, una casa que esté registrada. El embargo en forma de retención, cuentas bancarias. Eso es lo que más utilizan las municipalidades. Utilizan sobre todo la retención bancaria. Una vez hecho esto, se da la ejecución forzosa. Se produce sacar el monto de las cuentas bancarias para imputarlo a las cuentas de la municipalidad. En el caso de las casas, predios, vehículos, se produce una tasación, como lo vemos aquí. Tasación, remate, adjudicación. Acá tenemos tasación, remate, adjudicación y fin del procedimiento, siempre y cuando el monto del bien embargado pues sea equivalente a la deuda. Si es superior, entonces el saldo se le entrega al deudor tributario. El saldo no se puede quedar con la administración tributaria,
se le tiene que ser devuelta al deudor tributario, porque finalmente la deuda era menos. Igual ya se pagó.